I thought I had it all together, but ¿Qué es cultura? Se llama cultura al modo de hacer las cosas propio de una comunidad humana, por lo general determinado por sus características de tiempo, espacio y tradición. Así, al hablar de cultura, también lo hacemos de ver la vida de la comunidad, de las personas, de su modo de pensar, de su modo de actuar, de comunicarse, de construir una sociedad y de las series de valores trascendentales que llevan a cabo. Pueden ir desde la religión, la moral, las artes, el protocolo, la ley, la historia, la economía, etc. Según algunas definiciones, todo lo que el humano haga es cultura. La palabra cultura proviene del vocablo latín cultus, a su vez derivado de colere, es decir, cuidar del campo y del ganado. El pensador romano Cicerón lo empleó cultura animi, cultivar el espíritu, para referirse metafóricamente al trabajo de hacer florecer la sabiduría humana, y desde entonces se vinculó con esos aspectos. De esta manera nace también el uso de cultu y culta para referirse a aquellas personas que han cultivado su espíritu, y se le da el término cultura a un significado similar al de civilización, o sea, a ser civilizado. De allí proviene también la distinción entre cultura elevada o alta y una popular o baja, de acuerdo a la distinción entre clases sociales. Buenas tardes, en este caso a mi equipo le toca hablar sobre las culturas. Yo voy a hablar de tres culturas, que es cultura maya, cultura inca y cultura roma. Comenzamos con cultura maya. La cultura maya se conoce como cultura maya o civilización maya, el conjunto de los pueblos precolombios que gobernaban más americano durante los siglos XVIII, desde la época presclásica, 2000 a.C. y 2050 después de Cristo, del continente hasta la época presclásica. La historia de la cultura maya tiene una duración de casi 3.500 años. Sus primeros pueblos surgieron hace casi 400 años. Su desaparición como cultura independiente ocurre por su encuentro con los conquistadores europeos. Todo ello se suele organizar en tres grandes periodos, que son periodo clásico, 2000 a.C. y 2050 después de Cristo, de los primeros vestigios del pueblo maya. Sus primeros asentamientos de los largos de las franjas, el del Plásico y luego del Atlético. Lentamente esto es convertible en los primeros grandes ciudadanos. Cultura inca. La cultura inca fueron una civilización que se asentó a Sudamérica desde el siglo XIII hasta el siglo XVI. Las características de la cultura inca eran politeística, es decir, creían en varios dioses como el dios del sol, la luna, algunos fenómenos naturales. Clásica, utilizaban la mano de obra humana impuesto por la fuerza de quienes eran prisioneros de las guerras al servicio del Estado. Su economía se basaba en la agricultura, aunque también desarrollaban la ganadería. Sus principales gobernantes eran Ica o Sapo Inca, monarca absoluta. Se ubicaron en la región de actual Perú y sus alrededores. Su imperio se conocía por extensas rutas a lo largo y ancho de sus territorios. Algunos de sus dioses eran Mirocha, dios creador y supremo; Inta, dios del sol; Panchomana, dios de la naturaleza y madre tierra; Mama Quilla, dios de la luna; Mayasara, dios del maíz y del alimento; Mama Cocha, dios de la feminidad; Yama, dios de del rayo y la batalla; Kuya, dios de las estrellas; Supai, dios de la muerte; y Wais, dios del hogar. Su clasificación jerárquica de las clases sociales eran familia real, nobleza, cura, pueblos y servidumbres. La familia real, el nivel más alto lo ocupa la familia real como su
sus sobrenombres o reyes llamados Ica. Nobleza, conformado por funcionarios del Estado, sacerdotes y familiares. Cura, nobleza que correspondía a las autoridades y administraciones. Pueblo, en este nivel agrupaban los artesanos, mercadores, pastores, pescadores, sirvientes de los Ica y entre otros. Servidumbre, aquí se encontraban los esclavos, prisioneros de la guerra, quienes eran utilizados como mano de obra para los estados. Y al final es la cultura roma. La cultura roma fue el resultado de un importante intercambio entre civilizaciones diferentes, la cultura griega y la cultura desarrollada en Orientes, Mesopotamia y Egipto, que contribuye a forma de la cultura. El arte de los romeos en los factores que más contribuyen a la universidad de la cultura roma que se da pronto fue todo imperio fue el uso el latín como lengua común de todos los pueblos sometidos a Roma. Su vestimenta de Roma era distinguida. Ejemplo, solo los sacerdotes romeos usaban el queso, zapatos propios de esta casca y pesaban los similitudes entre griegos y romanos. Estos tenían una gran característica. La ropa tenía su profundo significado político. Los jóvenes al cumplir 21 años usaban sobre la túnica la toga, amplio manto de lana o hilo, símbolo del hombre libre. En la toga se colgaban los distintivos del grado político que el ciudadano adquiría a lo largo de su trayectoria. Las mujeres romanas, como los griegos del periodo clásico, usaban una túnica, un amplio manto rectangular conocido como palla. La túnica o estala fue el reflejo de la influencia etruscas. Y es todo de las culturas romas. En la cultura griega hubo vida desde el año 3000 a.C. Poco a poco fue fomentándose esta cultura. Tenían una dieta mediterránea muy balanceada y su caso deportiva era muy favorable para ellos. En la cultura vikinga, sus casas eran elaboradas por piedra y madera y eran rectangulares. En el ámbito de la alimentación hacían dos comidas favorables, que en su dieta aplicaban más la carne. Su vestimenta era un pantalón negro holgueado y una camisa larga holgueada blanca. Cultura egipcia. Su ubicación está en el norte de África, sobre el río Nilo. La sociedad se dividía en faraón, que es el que tenía el poder. De ahí le seguía el pueblo, las escribas, soldados, ciudadanos y por último los esclavos. Y sus costumbres eran en su vida cotidiana era su vivienda y alimentos. Y en su religión creían en dioses y pirámides. Los egipcios, su marca geográfica e histórica es crecida del Nilo, Alto y Bajo Egipto, el poder de los faraones, evolución política que se dividía en imperio antiguo, imperio medio, imperio y baja época. Su economía y sociedad. Su economía era la agricultura, ganadería, artesanía y comercio, y su sociedad estaba dividida por faraón, clase superior, que eran los sacerdotes, nobles, altos, funcionarios y soldados profesionales. Su grupo intermedio eran los artesanos y comerciantes, y grupo inferiores eran los campesinos y esclavos. Su arte era arquitectura y elementos, su columna, dintel y piedra, construcciones, templos y tumbas, mastabas, hipogeos y pirámides,
escultura y pintura. Religión y vida de ultratumba. Aportaciones culturales, escritura jeroglífica, matemáticas, mediciones y embalsamiento astronómico y astronomía. Cultura olmeca. Estado, organización política centralizada a la que se subordinaron las aldeas cercanas y los cacicazgos enclavados en territorios lejanos. Sociedad igualitaria y compuesta por grupos de campesinos, artesanos, comerciantes, chamanes, guerreros y jefes políticos que se transmitían sus oficios de manera hereditaria. Construcciones, red de presas, bordos y canales de irrigación, cabezas colosales, retratos de jefes. En la venta de ciudad se separa del campo. Los reyes dotados de poderes y mágicos que manejaban el viento, la lluvia, el crecimiento de las plantas y las cosechas. Rey poder hereditario. Creencias. Creían en dragones olmecas o el dios del inframundo. En San Lorenzo, zona irrigada por ríos caudalosos, Chiquito y Coatzacoalcos, Veracruz, en 1600 a 1500 a.C. Producían algodón y hule, agricultura, maíz, la calabaza, el frijol, el chile, legumbres y frutas tropicales. China tiene una civilización de más de 5.000 años. Entre las 4 civilizaciones antiguas del mundo, la China es la única que nunca ha sufrido interrupciones. Incluso en nuestros días, el chino lleva en su persona indeleble sello de una cultura tradicional, no importa en qué lugar resida. Desarrollan ciencia, ideología y religión, arte y fiestas. La ciencia. El pueblo chino laborioso e inteligente ha contribuido con muchos inventos al mundo, de los cuales los más conocidos son el papel, la imprenta, la pólvora y la brújula. De ahí su ideología. Consiste en un sistema totalmente independiente de la filosofía occidental. Los chinos prestan atención a la armonía entre el ser humano y la naturaleza, la combinación entre el cielo y el hombre. Artes. China es una nación milenaria que tiene una profunda sedimentación cultural. El arte de China cuenta con una amplia gama de variedades. Y las fiestas. La fiesta de la primavera consiste en celebrar la buena cosecha, expulsar a los malos. El 15 del primer mes lunar es la fiesta Yuan-Xiao. Como es la primera luna llena después del día del año nuevo, la familia se reúne en casa para pasar juntos una noche entretenida.